por despistar a las autoridades, utilizan un modus operandi similar, pero con firmas diferentes, es decir, con caracteres. Algunos les llevan a cabo desfiguraciones, por ejemplo, los otros los queman, ¿no? Pero es el mismo asesino, ¿no? Utilizan el mismo modus operandi en un determinado lugar, con una determinada víctima, a una determinada hora, ¿sí? O una forma también de atrapar a las víctimas, someterlas, etc. Pero con una habilidad intelectual tan grande que de pronto pues, pueden digamos, distraer la atención de la policía. Una consulta. Sí. ¿Qué hay con esas personas, por ejemplo, hay personas que dedican a la literatura, novelas, tipo de novelas, ese tipo de literatura, así, asesinos en series, hasta tienen su asesino favorito? Yo hace poco fui a la Feria del Libro acá en Perú, y yo fui a la Feria del Libro, y había una exposición, un autor de asesinos en series, bastante jóvenes, y hablando ahí de sus asesinos favoritos, de novela. Deben tener también algún perfil psicológico ahí, ¿no? Porque para que le guste, digamos, que porque lo mata así, no, el otro lo mata así, de esta manera. Y hablan así como que si... A mí por ejemplo, me gustaría algún tema, ¿no? Entonces, una pasión, ¿no? Y ahí también hay algo, debe haber un potencial. Como les digo, todos nosotros tenemos una forma de comportarnos. Es más, si nosotros les preguntáramos a nuestros amigos, ¿sí? A la gente que más nos conoce, cómo nos describen, sería bien interesante saber cómo es que nosotros dejamos huella también. Y nos describen, no, poco sociales, no, si es muy juguetón, es muy introvertido, muy extrovertido y demás. Eso es con natural del comportamiento humano. Todos dejamos una huella, todos dejamos una especie de hálito, de aliento, de huella, diríamos, personal, ¿no? Y tenemos una forma de comportarnos que surge precisamente también del ámbito familiar, de la educación, también de nuestra construcción, de nuestra personalidad y de cómo es de que nos relacionamos nosotros con el mundo externo y con el mundo interno. Casi siempre dicen que los demonios principales con los que tenemos que lidiar a lo largo de nuestra vida están dentro de nosotros mismos, están en nuestra mente, están también en nuestras emociones y por eso actuamos como actuamos. Entonces, por eso es muy importante entender el comportamiento criminal. Vamos a ver un vídeo, ¿ya? Precisamente de este gringash. A ver, para que pongamos un poquito en práctica esto que les comentaba. Para conocer el perfil criminal. Aquí está el computador de tener una de virus. A ver. Sí, ok. Le vamos a poner perfil criminal. Conozca el perfil psicológico de Gringacho, el sicario más prominente. Tienen que desparasitarlo. Conozca el perfil psicológico de Gringacho, el sicario más joven del Perú. Les voy a recomendar, por favor anótense, esta es una serie que aparece en YouTube que ha sido muy visualizada, que corresponde a los niveles de maldad que existen, de acuerdo un poco a la propuesta que hizo Michael Stone, de psicólogo de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, que lo encuentran por capítulos, ¿no? Se llama Índice de Maldad. Anótenselo para que lo puedan ver en casa. Y cada capítulo es de 1 hora aproximadamente. Ahí se van a dar cuenta, claro, son los estudios de los criminales, de las mentes criminales,
en los Estados Unidos, de los asesinatos o los asesinos más famosos, y les va a dar un acercamiento, una invitación a que podamos entender cómo se actúa el comportamiento criminal o los criminales, ¿no? El índice de maldad se llama. ¿Sí? Michael Stone. Sí, Michael Stone es el, digamos, ideador de este índice de maldad, ¿no? Es decir, clasifica el comportamiento criminal en mérito de unos factores del comportamiento, de la psicología, de la psicopatología, a los sociópatas, inclusive también la historia personal. Ok, siguiente, por favor. Bueno, conozco el perfil de primero, ese comento perfil. Es semelhante. Vamos a hablar de este alias Gacho, que es juvenil, que como ayer comentamos y realizaron exámenes psicológicos, ellos lo describen como un psicópata, capaz de asesinar a quien... Un psicópata es aquel que no tiene control de sus emociones, no tiene emociones controladas, no siente emociones al momento de asesinar a sus víctimas. Cuando tiene control ético y por otro lado no tiene control de impulsos, o sea, es una máquina de matar. Psicópata, desafiante, calculador, irónico, así describe el comportamiento de Green Gacho, el último examen psicológico al que fue sometido. Según este perfil, el joven sicario es un delincuente de alta peligrosidad, capaz de matar sin el menor remordimiento. La conclusión es que es un psicópata grave, se caracteriza principalmente porque no tiene sentimientos, es decir, es una persona, como llaman en el lenguaje popular, desalmada, con incapacidad para controlar impulsos y como tal puede cometer homicidios en una forma indiscriminada y reiterada. Green Gacho contó que proviene de un hogar de padres separados, creció con su madre y su tío, un ranqueado delincuente actualmente en prisión. Estudió solo hasta quinto grado de primaria en el colegio El Porvenir de Trujillo, donde sus profesores lo recuerdan como un alumno respetuoso, al que le gustaba el deporte y que, aunque parezca increíble, sobresalía en matemáticas. De acuerdo a los registros, no hay situación de que era afectado por tiempo, o sea, un buen alumno. Mayormente tiene matemáticas, enfermando comunicación, no tiene notas bajas, tiene buenos calificativos. Green Gacho también narró cómo es que se inició en el mundo del AMPA. Cuando era pequeño me gustaba matar pajaritos con guaraca. A los 14 años robé un mototaxi. A los 16 años con un fierro largo lo usé para robar celulares y dinero con 2 amigos más. En su relato aseguró que se escapó de Maranguita porque no lo dejaban ver a su novia, Yasmín Marquina. En Maranguita no me daban nada. Yo me fui de Maranguita porque no me dejaban entrar a mi conviviente, solo dejaban entrar a mi mamá y a mis hermanos. Green Gacho dice que tuvo su primera relación sexual a los 14 años y que no le importa si su pareja le saca la vuelta. Actualmente convivo con Yasmín, con ella estoy desde los 15 años, la conocí en Trujillo. Yo soy celoso de ella, pero si ella me pone los cachos, me río como siempre lo hago. Lo que sucede es que estos psicópatas no tienen incapacidad de amar, pero sí son diestros en utilizar a las personas. Y no la ama, no la quiere. Bueno, el psicópata odia, pero no ama. Green Gacho, quien asegura que la prensa lo ha hecho famoso, contó que quería ser policía, que su pasatiempo es ver pornografía por internet. Asegura estar dispuesto a cambiar y pide una nueva oportunidad. Mienten, manipulan, maquinan y tienen incapacidad de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos sienten que están actuando bien. Personalidad asesina, que según el especialista hace de Green Gacho, con solo 17 años, un delincuente irrecuperable y un peligro del cual a la sociedad solo le queda protegerse. Bueno, y hace solamente instantes la policía capturó a otro prófugo de Maranguita. Se trata de Luis Ángel Llano Vargas. Tiene 18 años, a quien incluso se le encontró un arma de fuego. Él ya está en la DIRIC. Entonces, ¿qué opinan? ¿Se hace o nace? Directamente del tema, vamos a hablar de la controversia que ha generado el anuncio. ¿Qué les dice?
hice entonces este pequeño acercamiento, lo hice un psiquiatra de Gringallo. Bueno, ya como dijeron que estaban matando animales y todo eso desde joven, eso no te he entendido que cuando los jóvenes empiezan a matar animales y todo eso de una edad pequeña ya tienen tendencias ¿Sí? psicopáticas. ¿Quién de los varones alguna vez ha matado un animalito, un pajarito? Yo me acuerdo que he matado 2, 3. No, pero hay niños que lo matan y le da gusto. Por sadismo. Le da su gusto de No matar. por curiosidad. No por curiosidad. Ok. Yo tomaba fotos de animales muertos, pero no soy un... No eres un criminal en potencia que te guste. Pero mire, algo que a mí me llamó mucho la atención en este estudio que se ha hecho, y por eso les recomiendo que más que, de pronto sí es importante conocer la parte teórica, pero hoy día con las herramientas que nos proporcionan las redes sociales, la televisión, el YouTube y demás, uno puede conocer cómo funcionan también las culturas y cómo funciona el ser humano, la persona, ¿no? La falta de amor. ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? Le faltó amor, cariño. Pásele, por favor. Yo he visto entrevistas a psicópatas que están a punto de morir. Sí. Me ha visto. Entonces, hay muchos casos en los que se conoce de que hay psicópatas que vienen de familias muy bien formadas, donde siempre han recibido mucho cariño y ellos matan gente, ¿no? Asesinos seriales. O sea, en realidad esto de que si se nace o se hace un psicópata todavía está en un debate, porque en realidad no se llega a una conclusión final. Pero, o sea, el amor no creo que sea algo fundamental, porque he visto muchos casos de familias donde los psicópatas han crecido rodeados de mucho amor, de religión y buenas costumbres, y sí son asesinos. Así como los que no crecen en un entorno así también son asesinos. O sea, no se sabe en realidad por qué llegan a mucha gente. Ya, estábamos viendo, también lo conoceremos más adelante, ¿no? ¿Qué aspectos importantes es necesario tener en cuenta al momento de analizar una conducta criminal? Si es verdad que puede ser un factor familiar, un factor, digamos, educacional, social, pero también existen factores fisiológicos, ¿no? Una, diríamos, psicopatología, ¿no? Un daño cerebral provocado, ¿no? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que sufrieron un golpe, ¿no? O tuvieron un accidente, sus funciones cerebrales también se vieron afectadas y su personalidad también. Pero esos son los menos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con un psicópata? Si ustedes ven en ese programa, que les digo que se los sugiero que lo vean, hoy día en la noche, pónganse, bueno, quizás más el fin de semana para que sea más a gusto, no vayan a dejar de dormir, ¿sí? Que puedan ver, ¿no? Cómo es que la mayoría de estos psicópatas, ¿no? O sociópatas han tenido como un factor, un común denominador, familias conflictivas. El padre los golpeaba, la mamá era sobreprotectora y las historias mismas de sus propios padres eran crueles, ¿no? Donde también habían sufrido abusos, donde habían sufrido maltratos, y un común denominador era precisamente esa parte afectiva, la carencia afectiva, es decir, el amor que les podían brindar los padres o la familia y demás. Y es cierto que puede haber casos en los que de pronto a alguien le han dado todo, le han dado cariño, pero es muy poco común, muy poco, digamos, peculiar que alguien que haya recibido, que haya estado en un ambiente agradable, ¿no? De cariño, de atención, de afecto, pueda tener de pronto este tipo de comportamiento tan sádico, ¿no? Entonces, pues a mí me llama mucho la atención esto que se decía, ¿no? En estos informes psiquiátricos, ¿no? Cómo la parte de la carencia afectiva, la carencia del amor en una persona puede ser tan determinante. Entonces quiere decir que no todo es la ciencia, no todo es el desajuste social, no todo es la parte de la corrupción, no todo es la parte también de los elementos sociológicos, la falta de empleo, la pobreza y demás, sino también hay aspectos más profundos en la afectividad del individuo que es necesario también entenderlos, educarlos, comprenderlos, ¿no? Porque a todos nos han hecho alguna vez bullying en el colegio, ¿sí?
yo creo que a todos de alguna manera, ¿no? Por nuestra nariz, por nuestro color de piel, por nuestra cintura, por nuestros dientes, por lo que fuera, ¿sí? Hemos sufrido algún tipo de bullying, ¿no? Pero donde hemos podido encontrar, diríamos, el consuelo, quizás si es que ha sido así, es en nuestras familias, ¿no? En el cariño de la mamá, en el acompañamiento del papá, inclusive el papel mismo de la religión, pero con sus excepciones. Si no, miren los índices de criminalidad de pedofilia que se están viviendo al interior de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en ambientes donde las personas se ven rodeadas de un ambiente también de espiritualidad, de religiosidad, se puedan cometer tan execrables crímenes? Y utilizando, diríamos, el pretexto también de la religión o la autoridad moral religiosa que un individuo tiene para aprovecharse de un sujeto, ¿no? De un niño, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, con este preámbulo es necesario que nosotros conozcamos qué es la perfilación criminal. ¿Quién de nosotros puede ayudar a leer ese concepto? A ver, después vamos a buscar uno que también podamos nosotros traducirlo y que podamos entender en palabras nuestras qué es la perfilación criminal. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? ¿Qué es la perfilación criminal? Es un arte que más adelante permitiría establecer los retratos psicológicos de distintos tipos de criminales: asesinos, secuestradores, terroristas, violadores, pedófilos y pirómanos, a partir de detalles aparentemente triviales. Perdón, ahí también tenemos que tomar en cuenta a los torturadores, porque hoy día una de las grandes, diríamos, interrogantes que se presentan en América Latina son los casos de tortura, y no solamente en América Latina, sino también en otros países, la tortura, que es un crimen también de lesa humanidad. ¿Sí? Ok. Continuamos. Es un proceso que trata de reconstruir un comportamiento individual. Es una ayuda en la orientación de la investigación, en el interrogatorio de sospechosos, en el juicio para comprender la motivación del asesino y para la prevención de otros crímenes tras un primero, tanto en secuestros como en homicidios, en terrorismos, en violaciones, etc. Ok, bien. Entonces, con esta definición, ¿qué sería la perfilación criminal? Un poquito ya de lo que hemos visto como una introducción de todos estos personajes que hemos visto, de estos indicadores que se nos dan a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. ¿Qué sería la perfilación criminal? No es una ciencia, no es una ciencia. ¿Qué sería la perfilación criminal? Características de personalidad trastornada de los individuos, ¿no? Okay. Primero, vamos a ver que es una técnica. Es una técnica. Solo tenemos que tener en claro, es una técnica, no es una ciencia, pero es una técnica. Es un procedimiento, una herramienta, una metodología que nos ayuda a descubrir qué cosa. El comportamiento, ¿sí?, del individuo de cara, ¿sí?, como dice, ¿no?, al comportamiento criminal. Hay diferentes tipos de crímenes. ¿Es lo mismo un acto terrorista que una violación? No. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Pero ambos son criminales. O sea, el que comete un acto terrorista es tan criminal como un violador. Pero una violación es lo mismo que un acto de pedofilia, que se cometa también violación. Bueno, no, porque una violación la puedo hacer contra una muchacha, una joven, una mujer, una anciana, pero es diferente hacerlo con un niño, ¿sí? O un homicida, ¿sí?, un secuestrador, que después termina por asesinar al secuestrado, a la víctima, ¿no? Bueno, entonces hay todo un proceso. Pero, ¿para qué nos sirve esa perfilación criminal entonces? Para detectar. Ya, ¿detectar qué cosa? En este caso, la personalidad de la persona que hace el delincuente. Ok, ¿y eso de qué nos ayudaría? Identificar un potencial asesino. Individualizar, muy bien, a los criminales, pero también entender cómo operan los otros casos criminales también, ¿no? Porque pueden tener casos similares. Se han dado situaciones o casos, para la redundancia, en los que algunos criminales imitan también a otros criminales. E inclusive de películas. Tony Montana, claro. Entonces, es importante saber un poco cómo esto nos puede ayudar esta técnica para poder identificar al criminal, pero también identificar el modo en que opera, ese modus operandi, y también individualizar los casos, o explicar también otros casos.
que han quedado a veces sin resolver. Por ejemplo, el famoso caso de Jack el Destripador, seguramente que ustedes han oído hablar, se han hecho películas, nunca se ha sabido quién era el bendito Jack el Destripador, ¿no? Bueno, y han habido casos sin resolver. Entonces, esta técnica nos ayuda por medio de la interpretación de la escena del crimen, de los test psicológicos. Bueno, vamos a ver también un poco de las otras herramientas que hacen posible interpretar esta personalidad, la ayuda de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina legal, etcétera, etcétera, y otros elementos. También conocer cómo opera el funcionamiento del comportamiento criminal, ¿vale? Entonces, esto es una técnica, es una metodología, no es una ciencia. La perfilación criminal no es una ciencia. Quienes se dedican a esto son los perfiladores criminales, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, quiero por favor que en sus celulares me busquen también otra definición, a ver una definición cercana de algún diccionario psiquiátrico, no Rincón del Vago, no Wikipedia, ¿ya? En sus celulares, ¿trajeron un smartphone? ¿Sí? ¿Ya? A ver, búsquenme una definición de perfilación criminal. ¿Perfilación como la anterior? Sí, perfilación criminal. O perfil criminal. O si saben inglés, criminal profile. De hecho, los países que nos llevan la delantera en estos estudios son, por supuesto, en esta parte de América, Estados Unidos, en México también muchísimo, en Colombia, en Chile, ¿ya? En Argentina un poco. Aquí en el Perú es de reciente estudio, diríamos, la criminología, diríamos, como estudio del perfil criminal, de perfilación criminal, ¿no? Es muy poco estudiado, ¿no? Digamos, hay estudios, hay instituciones, el mismo instituto aquí, por supuesto, que estudian estos temas, pero de larga data, digamos, de crímenes que han sido catalogados como ejemplos a estudiar y de aportes a la ciencia de la criminología, por supuesto, estamos todavía empezando, aquí en el Perú se está empezando, ¿no? Acá dice, el perfil criminal es una hipótesis sobre la personalidad, características demográficas, edad, sexo, raza, nivel social, socioeconómico, etc. y estilo de vida del posible autor de un crimen. Ok, entonces, a ver, tradúcenos. ¿Qué otros elementos más deben incorporarse al estudio de la perfilación criminal? Si nosotros estamos estudiando, que es una técnica, una metodología para interpretar, diríamos, la personalidad del sujeto, su personalidad psicológica y también estudiar el delito, el tipo de delito que cometen, ¿qué otros elementos necesarios son, para la redundancia, necesarios para estudiar el perfil criminal? La edad es una... La edad. ¿Por qué la edad? Es lo mismo cuando un delincuente o un criminal comete su crimen o su delito a los 15, a los 10, que a los 30, que a los 50, que a los 60. Las experiencias son distintas ya. La etapa de la vida, ¿no es verdad? Eso también es importante, ¿no? No, Tiene más experiencia e inclusive la profesión, no sé si ahí también lo menciona. ¿Sí? ¿Es padre de familia o no es padre de familia? Si es rico, si es pobre, si es mujer o si es hombre, ¿sí? Porque también, inclusive algo que no aparece y que tendría que incorporarlo es la orientación sexual también. Muchos de los grandes crímenes que se han cometido, por ejemplo, esta serie que ha salido famosa de Gianni Versace, no sé si han oído ustedes hablar. El diseñador de modas, ¿no? O sea, también, o sea, los crímenes contra la comunidad LGTB no se cometen por gente de afuera, por gente homofóbica, sino por los mismos miembros de la comunidad. Selena, artistas y demás. Entonces, es más amplio de lo que nosotros comprendemos. ¿Qué otros elementos más? También dijo el sexo. El sexo. Bueno, mujer o hombre. ¿Quiénes cometen más crímenes, los hombres o las mujeres? Los hombres, hemos visto, ¿no? Un 90% los hombres y un 10% la mujer a nivel global. Dice raza también. La raza. ¿Qué pasa si te encuentras con un moreno de 1,80 metros en una calle a oscura y estás solita? Ahí están los prejuicios también ya. También. Prejuicios, ¿no? Pero sí es curioso que miren, en los Estados Unidos, sobre todo, en la mayoría de los crímenes, digamos las cárceles, tienen una población afroamericana. ¿Por qué? Negros y latinos. ¿Sí?
También son Bueno, los más aquí marginados. en Arequipa, digo, en Lima, en el Perú, ¿quiénes son la mayoría de los delincuentes que están en las cárceles? ¿La clase A, los caucásicos del Perú? ¿O la clase media, diríamos, la gente más Los más criolla, marginados. o indígena, ¿no? De origen más indígena, pues. Bueno, sí, también hay un factor sociológico. ¿Y dónde hay más corrupción? Los cuellos En el otro blancos lado. de... Sí, Claro. es verdad. O sea, miren ustedes, Porque también tienen esto de poder. Graña y Montero y todo lo demás, pero eso también Es otro es un tipo. factor, es otro, se trata con otras características, ¿no? Pero entran también ahí, también son criminales de cuello blanco, les decimos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro factor? Otro factor más socioeconómico. Socioeconómicos, la pobreza, pero también, oye, estas gentes que hemos visto, estos jueces, magistrados y demás, ¿eran gente pobre? Oye, con los sueldazos que tenían, ¿cómo se atrevían todavía a seguir pidiendo verdecitos y demás, ¿no? O sea, el factor socioeconómico también es importante. O sea, ¿quiénes cometen más crímenes? ¿Lo que corresponde a un factor socioeconómico bajo o alto o medio? Miren lo que está pasando en Venezuela, ¿no? O sea, personas que no tienen que comer, profesionales que están teniendo que salir del país para venir a trabajar, vendiendo abogados, médicos, vendiendo arepas o lo que fuera. Bueno, y una situación así terrible también, pues, influye, ¿no? ¿Es verdad? ¿Qué más? Hay más ejemplos, por decir, en esta... Ok, alguien más que haya encontrado una definición. Acá. La perfilación criminal es una técnica de investigación criminológica derivada del análisis que se realiza a los diferentes patrones conductuales en los agresores conocidos, para con ello definir y crear tipologías, o sea, perfilación criminal inductiva, y así auxiliar en la resolución de crímenes en los casos donde se desconoce al responsable, a partir de los indicios físicos, psicológicos encontrados en la escena del crimen. Perfilación criminal deductiva. Ok, muy bien. Entonces ahí también vamos a encontrar otros elementos que vamos a ver nosotros también, de que existen criminales conocidos y desconocidos. Hay técnicas o metodologías deductivas o inductivas. ¿Qué significa esto? Los criminales que ya están presos, que ya están en la cárcel, que han sido atrapados, a esos se les va a investigar, se les va a interrogar, se les va a estudiar. ¿Para qué? Para que a través del interrogatorio, a través de las pruebas, de los exámenes, inclusive de los delitos que ellos han cometido, de los crímenes, podamos deducir, por eso es deductivo, cómo pueden operar los demás. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos a los criminales? ¿Cómo podríamos llegar a descubrirlo? Como dice, ¿no? O sea, al ayudarnos de las ciencias, ¿no? Hay un método que se llama inductivo. Es decir, por medio de la escena del crimen, por medio de sus huellas, por medio del crimen que han cometido, de la forma que lo han cometido, con quién lo han cometido, nosotros podemos llegar a conocerlos, a identificarlos. Y precisamente por eso que el perfil criminal o la criminología nos ayuda a estudiar, a investigar cómo es que se han llevado a cabo los crímenes principales para poder determinar cómo es que actúa este individuo. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Aquí en mis cursos me gusta mucho que podamos también disfrutar del conocimiento que aprendemos, ¿no? Porque pasa que muchas veces en los cursos hay una carencia, no siempre, de la parte pedagógica y didáctica, ¿no? Entonces, yo soy profesor de universidad y me gusta mucho que mis estudiantes pues también interactúen, ¿no? Porque dice que hay una proporción muy importante entre la parte dura y la parte blanda. Si se cansa la parte blanda, se cansa la parte dura, igual al inverso. Si se cansa la parte dura, se cansa la parte blanda. Entonces les voy a pedir por favor que se estiren, ¿ya? Estírense lo más que puedan, ¿sí? Así como gatitos o como perritos, ¿ya? Ok, perfecto, ¿ya? ¿Sí? Ahora su cabeza así, un poquito hacia el hombro izquierdo, igual hacia la derecha, ¿ya? Y vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ya? Van a levantar su mano izquierda el dedo índice, ¿ya? Con su mano derecha el dedo meñique, ¿ya? Y a la cuenta de 3 lo vamos a cambiar, ¿ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3, así. 1, 2, 3. No, así no, porque son 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ok. Usted dirá, oye, ¿qué está pasando? Una cosa también así. Pero eso nos permite también ver cómo nuestro cerebro, de pronto que está a lo largo del día, preso en la atención del trabajo y demás, pues bueno, nosotros utilizamos nuestra parte racional y la parte más bien psicomotriz la dejamos de lado, la parte de la creatividad. Otro, mano izquierda como ok, ¿ya? Mano derecha como una pistola, no se imagine nada, apunte al huequito, ¿ya? Nada malo. Y a la cuenta de 3 cambiamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, vale. La última, ¿ya? Mano izquierda como 4, ¿ya? Mano derecha como ok, pero horizontal, ¿ya? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, muy bien, tomen asiento, por favor. Y nos permite nuevamente retomar la atención a lo que estamos haciendo. Ahorita vamos a tener un break. Entonces, bien, en palabras nuestras, ¿cómo podríamos definir la perfilación criminal? A ver, con nuestras propias palabras, como profesionales, como estudiantes, etc. Ya, porque la idea es de que entendamos, que comprendamos, no es la idea de estar tomando nota y no entendemos ni papa. No. La idea es de que entendamos qué es y para qué sirve. A mí siempre me han dicho que tienes que entrarte a la mente de la persona para entender la persona. Ya, ok, entrarte a la mente de la persona para entender a la persona. Pero, sí, ¿pero qué aspectos nos interesan entender de la persona? Sí, porque son motivaciones, pues. Criminales, sobre todo, orientados a lo criminal, ¿no es cierto? El área criminal. Ok, va, ¿qué más? Otra definición, a ver, ¿cómo se ha entendido? ¿Qué es la perfilación criminal? Cuando hablamos de perfil profesional, ¿no? Tu perfil, no solamente tu foto de perfil, sino también son las características, ¿no? Que deben tener. Es la individualización de características, bueno, para nuevamente decir, individualiza a las personas. Ya, y entonces, al criminal en este caso. Claro, y los hace distintos. Okay. Este criminal de este criminal. ¿Cuál es su modo operando, su modo de actuar? Ok, las motivaciones que ha tenido, claro. por qué es que actúa, por cómo actúa. ¿Sí? Uno más. Es una técnica que nos brinda un método para llegar, para darnos a conocer la personalidad del criminal. Ya, muy bien, ok, una técnica. Okay. Y tiene una... sí. De repente, yo lo había asimilado como una herramienta que nos permite establecer la relación entre el crimen y criminal. Muy bien, excelente, ya. Pero esa técnica requiere también de otras herramientas, de otros indicios, ¿no? Ayudarnos también de otras disciplinas, ¿no? Pero sobre todo, como decía Charles, ok. Sales, ¿no? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Charles. Charles. Ok, ya. Como decía Charles, ¿sí? O sea, meternos en la mente. Bueno, como no nos podemos meter en la mente así como un embudo, lo tenemos que estudiar también el comportamiento criminal, ¿sí? Las motivaciones, de cara al actuar, a la actuación, a las huellas, a la motivación, también a la forma de esto. Por eso esta primera diapositiva les decía, si quieres conocer al artista, ¿qué hay que contemplar? Hay que conocer primero